Buenos días a todos y bienvenidos a nuestro espacio donde conoceremos unas organizaciones que tienen un objetivo por medio de una cooperación entre ellos. Quienes les habla Andrea, hoy vamos a hablar de un tema que en su momento fue polémico. En el año del 2020 y lo que resta de año hubo dos sucesos que marcaron nuestra historia. Hoy queremos saber qué posición tuvieron las organizaciones supranacionales. Bueno, para hablar de ello vamos a hablar con 5 organizaciones que se encuentran el día de hoy aquí. Quiero darle la bienvenida a la organización CEPAL. Gracias, Andrea. La CEPAL básicamente es la Comisión Económica para América Latina, que fue establecida el 25 de febrero de 1948, dando inicio a sus funciones desde ese mismo año. Hace parte de las 5 comisiones regionales de las Naciones Unidas y fue fundada para contribuir al desarrollo económico de la región, coordinando acciones encaminadas a promocionar y reforzar las relaciones económicas de los países de la región, que posteriormente fue ampliada para incluir los países del Caribe, adicionando también un objetivo, el cual es promover el desarrollo económico en esos países. Actualmente contamos con 33 miembros, países de América Latina y el Caribe, junto con algunas naciones de América del Norte, Europa y Asia, que se mantienen vinculados histórica, económica y culturalmente con esta región. En total, somos 46 miembros y 14 miembros asociados. Con una condición jurídica para algunos territorios no dependientes del Caribe. Nosotros, desde nuestra afiliación a la ONU, nos dedicamos principalmente a la investigación económica, de manera que podamos difundir y analizar las propuestas económicas orientadas a fortalecer la participación de América Latina y el Caribe en el comercio mundial y los procesos de integración regional, particularmente en los aspectos económicos. Nuestra difusión la realizamos a través de conferencias, seminarios, prestación de asesorías técnicas y el desarrollo del mantenimiento de las bases de datos que nos permitan tener actualizada la información. La División de Comercio Internacional e Integración considera los aspectos cualitativos y cuantitativos en ambos aspectos para la elaboración de los informes que presentamos frente a el estado de nuestros países miembros y asociados. Está compuesta por 11 divisiones, cada una con unos temas específicos a evaluar, como son la economía, la parte productiva y empresarial, el desarrollo social, estadísticas, otra división que hace referencia a la población, otra de ellas está dedicada a el comercio internacional y la integración, el desarrollo sostenible, los temas de derechos humanos, temas relacionados con recursos ambientales e infraestructura y una muy importante, asuntos de género, condiciones étnicas y raciales, y una dedicada particularmente a la planeación de programas y operaciones dentro del marco de los objetivos establecidos para nosotros como filial regional de la ONU. Muchas gracias, señorita Cepal. Le vamos a dar la bienvenida a la ONU. Muchas gracias. Me presento, soy la Organización de las Naciones Unidas. Es una organización que nació en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial. Inicialmente fue creada por 51 países y en este momento cuenta con 193 países miembros. La unión de estos países fue con el objetivo de mantener la paz y la seguridad internacional. Nosotros contamos con una estructura amplia, contamos inicialmente con una asamblea general, también tenemos un consejo de seguridad que se divide que tiene 15 miembros, se divide entre 5 permanentes y 10 no permanentes. Entre los 5 permanentes están con los países con mayor aporte económicamente, como lo es China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos. Bueno, también contamos con un consejo económico y social, con un consejo de administración fiduciaria, con la Corte Internacional de Justicia y finalmente con la Secretaría, donde el encargado es el secretario general, que es la persona como más importante de nuestra organización, es digamos que nuestro jefe, por el que se basan como todo el oficial administrativo de la organización. Gracias, señorita ONU. A continuación le vamos a dar la bienvenida a la FMI. Muchas gracias, Andrea.
Bueno, soy el Fondo Monetario Internacional, correspondiente pues como tal a sus siglas, como lo indica Andrea, FMI, un organismo internacional fundado en los años 1944, conformado por 45 países miembros, en los que actualmente ya hacen parte 184 países miembros. En este Fondo Monetario Internacional podemos abarcar como tal la estabilidad financiera, facilitar como tal el comercio internacional, en transacciones entre comercios internacionales, promover el alto nivel en empleo y el crecimiento sostenible y también la reducción de pobreza a nivel global. Una de las misiones del Fondo Monetario Internacional efectúa como tal los seguimientos financieros y ayuda a establecer económicamente a los países miembros, con el fin de poder ayudar a estos países por medio de concederles préstamos a estos países miembros y así reducir como porcentaje de pobreza y ayudar como el posicionamiento positivo en una economía de dichos países. La estructura como tal del Fondo Monetario Internacional está construida por la Junta Gobernante, que es la que es de máxima autoridad, el director ejecutivo, que es conformado por miembros accionistas del Fondo Monetario Internacional, el director gerente, el que es elegido para presidir al directorio, y el personal asignado, que ya es escogido por funcionarios civiles para ejercer revisión interna ante las autoridades de los países miembros. Ahora, a continuación, vamos a darle la bienvenida a la organización OCDE. Gracias, Andrea. Nosotros como Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico fuimos fundados en el año de 1960 en París, en Francia. Actualmente contamos con 38 estados miembros de la organización y dentro de la planeación organizacional se establecen alrededor de unos 300 comités especializados con grupos de trabajo para cada una de las regiones a través de una plataforma de consulta para los países en donde pueden comparar experiencias, buscar respuestas a problemas comunes, identificar y sugerir buenas prácticas y coordinar políticas nacionales e internacionales. La constante evaluación de los informes que realiza la organización en distintos ámbitos permite a los países aprender y autoevaluarse de manera constante. Las principales funciones que tenemos como organización están señaladas en el artículo 1 de la creación de nosotros como organización, en donde el principal y primer objetivo es conseguir el crecimiento económico y los niveles de empleo en cada uno de los países miembros, siempre generando un incremento en el nivel de vida de los ciudadanos. Este objetivo claramente debe ser compatible con la estabilidad financiera y el desarrollo económico mundial. Los otros dos objetivos ayudan a contribuir a una expansión económica equilibrada, tanto para los países miembros como los no miembros que se encuentran en vías de desarrollo. Y el otro objetivo es la expansión del comercio mundial de una forma no discriminatoria y transparente. Dentro de nuestra conformación estructural como organismo plurinacional, contamos con diferentes instrumentos de gobierno. El primero de ellos es el Consejo, que es el máximo órgano decisorio, que está conformado por embajadores de los países miembros y la Comisión Europea bajo la presidencia del secretario general. Este consejo se reúne periódicamente, por lo menos una vez en el año, y realiza una reunión de consejo a nivel ministerial. En esta reunión participan los jefes de gobierno de los países miembros y los ministros de Asuntos Externos, Economía y Comercio. En esta reunión se analiza el trabajo realizado durante el periodo inmediatamente anterior y se establecen las siguientes líneas de actuación. Todas estas actividades se canalizan a través de comités y grupos expertos, grupos de trabajo que tienen unas temáticas relacionadas directamente con temas como economía, comercio, finanzas, desarrollo y temas indirectos como lo son la educación y el medio ambiente. Estos comités se nutren con la información
de todos los expertos a niveles académicos, representantes de organismos públicos y privados, y de esta manera la Secretaría de la organización permite componer distintos departamentos dedicados a la investigación y el análisis de estos datos. Vamos a pasar a presentar la organización del IATA. Bueno, me presento, soy la IATA. Fui formada en abril de 1945 en La Habana, Cuba. Soy el sucesor de la Asociación Tráfico Aéreo Internacional. También a su vez fui formada en 1919 en La Llana. Cuando inició mi fundación teníamos 57 miembros de 31 países. Principalmente estos eran de Europa y América del Norte. Hoy en día pues ya tenemos alrededor de 120 naciones en todas las partes del mundo. Bueno, ¿cómo estamos conformados o cómo estamos estructurados? Estamos compuestos por la Junta General, en la cual se concentran todos los poderes de la organización. Entonces, a través de esta junta directiva están los representantes de las líneas de las áreas de la asociación. Entonces, estas se encargan de elegir pues al presidente y a los miembros del comité ejecutivo. Entonces, bueno, los comités permanentes son de vital importancia para el funcionamiento de la asociación. Entonces, hay como objetivo establecer un control específico sobre la línea aérea. ¿Qué comités específicos tenemos? Bueno, tenemos 3 comités específicos, los cuales estos les tienen que reportar al comité ejecutivo y al director general. Entonces, de esos 3 comités específicos tenemos el comité de tráfico, que pues estos le reportan los asuntos comerciales conectados con el transporte aéreo internacional. Tenemos el comité técnico, que informará los asuntos técnicos también relacionados con el transporte aéreo internacional. Y por último, tenemos al comité financiero, que pues le reportará todos los asuntos financieros y relacionados con el transporte aéreo internacional. Dentro del desarrollo económico y el intercambio que se ha dado entre países con la apertura económica post-Segunda Guerra Mundial, se generó la necesidad de crear organismos que regularán o mediarán en las operaciones de intercambio comercial, social, humana y ambiental, también política, lo que dio paso al surgimiento de diferentes instituciones internacionales con base gubernamental en gran parte que promueven las buenas relaciones. Entonces, dado a ello, me gustaría empezar a aclarar y saber, teniendo en cuenta las recientes crisis sanitarias, humanas y económicas que se generó en la pandemia, cuáles fueron sus medidas o recomendaciones para sus países miembros. Nosotros como organización regional para América Latina y el Caribe, dentro de los análisis realizados sobre los impactos socioeconómicos que generó la pandemia en nuestra región, encontramos que la salud de la población de América Latina y el Caribe ha sido una de las más afectadas en el mundo, debido a los bajos presupuestos dispuestos para los regímenes de salud, y de esta manera se genera un detrimento en la salud de las personas, básicamente porque la capacidad del sistema de salud no era la apropiada para poder generar atención a los síntomas causados por el COVID-19 y paralelamente la atención de enfermedades que ya venían siendo tratadas en algunos pacientes. De esta manera, los indicadores de mortalidad se incrementan, ya que en América Latina contamos con el 8.4% de la población mundial. A raíz de la pandemia, el número de muertes en la región se incrementa a un 28% del total de la población mundial, lo que genera una inevitable concentración en la actividad del sector de la salud, que dificultó el control de la pandemia y produjo un efecto de desplazamiento en la atención de las otras enfermedades.
De esta manera, los efectos colaterales que genera el COVID-19 sobre la salud en la población han sido graves, pues se evidencian grandes lagunas y debilidades históricas en cuanto a la falta de financiamiento que se evidenció para dar respuesta coordinada y atención oportuna a, a, a los padecimientos de salud de la población durante la etapa crítica de la pandemia. Adicional a esto, se genera una brecha particular en la desigualdad de género en las mujeres por la sobrecarga en el trabajo en casa, que recarga las labores domésticas, además del desempeño laboral que debían generar en los confinamientos. La pobreza extrema genera un fuerte aumento. La población de América Latina estaba alrededor del 13.8%, y alcanza un incremento al 32.1%, que han sido las cifras históricamente más altas en la última década. Este aumento particularmente se ve marcado en el 2020, precisamente por el inicio de la pandemia, porque no teníamos medidas de protección para la emergencia, y se genera el cierre de muchas empresas y la pérdida masiva de los empleos. De esta manera, la economía tiene una contracción del 6.8% del PIB per cápita de la región, y se genera un deceso en la producción regional. Esto generaría una difícil recuperación de los indicadores para la medición de la agenda establecida para 2030 dentro de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la ONU. Las condiciones económicas globales generadas a raíz del padecimiento de la pandemia no contribuyen a el incremento para el logro de esta meta. Señorita Cepal, tenemos una intervención de la señorita ONU. En este caso me gustaría saber si, ya que se identificó el inconveniente que tuvimos y que no estábamos preparados para esta emergencia, que no estábamos preparados en cuanto a salud y en cuanto pues a economía, si estábamos previendo, si digamos como a futuro, ya lo identificamos, ahora estamos haciendo algo para evitarlo, digamos para poder enfrentarlo en una nueva ocasión. Bueno, dentro de la prevención tendrían que establecerse en cabeza de los organismos internacionales medidas que contrarresten la crisis que se generó a raíz de la crisis sanitaria. Es decir, organismos como el Fondo Monetario Internacional podrían generar incentivos y ayudas a los países más pobres para contrarrestar la desaceleración económica y la fuga de la inversión extranjera en estos países debido a los confinamientos generados por la crisis. Es decir, los organismos de apoyo económico deberían generarle apoyos a los países con mayores indicadores de pobreza para poder contrarrestar el decrecimiento económico y los altos indicadores de desempleo. De manera que, por ejemplo, existan diferentes alternativas para la refinanciación de la deuda externa o el aporte de diferentes tipos de crédito que le permitan de alguna manera congelar bien sea los intereses de la deuda externa o el cálculo de los valores a capital para poder emplear otro tipo de políticas que permitan el uso de esos recursos en el fortalecimiento del desarrollo de la economía local o la incentivación para atraer inversión extranjera que promuevan el alza de esos indicadores y de esta manera poder cumplir con la meta establecida dentro del objetivo de reducción de pobreza mundial. Respuesta de la ONU frente al COVID-19, digamos que principalmente nosotros entendimos que no era únicamente una crisis sanitaria, sino que también una crisis económica, humanitaria,
de seguridad y también que afectaba a los derechos humanos. Digamos que creemos que para salir de esta, pues digamos que teníamos que hacer una integración enfocada en los gobiernos y en las sociedades digamos que se pusiera como pilar la compasión y la solidaridad. Bueno, digamos que en cuanto a nosotros que realizamos frente al COVID-19, el secretario general lanzó un informe donde especificaba algunas actividades que podían realizar los gobiernos, o sea, y este informe se llama Respuesta Integral de las Naciones Unidas frente al COVID-19. Este era con el fin de que los gobernantes tuvieran como una idea de qué hago en este momento. Hablaba sobre la salud mental, sobre la alimentación y la nutrición, sobre los derechos humanos, sobre el impacto socioeconómico. También realizamos como, no sé, como en conjunto con la OMS, siempre subimos como ahí a la par con la información para poder, digamos, como compartírsela a nuestros países miembros, con el fin de que la economía ya se expandiera nuevamente, bueno, como tener una reactivación económica. Ofrecimos orientación para, digamos, como para países que lo necesitaban, para poder expandirse y poder como reactivarse. Señorita ONU, vamos a tener una intervención de la señorita FMI. Señorita ONU, mi pregunta ante el planteamiento de las diferentes alternativas que tomaron para esta crisis sanitaria, me gustaría preguntar de pronto cómo implementaron esas ayudas a los países con menores ingresos. Bueno, digamos que nosotros tuvimos como, pensamos en ayudar a los países con menores ingresos y con bajos y medianos ingresos. Entonces, lo que hicimos fue generar un nuevo fondo fiduciario para bueno, como para ayudarles económicamente a estos países. También, como les decía, lo que hicimos fue brindar orientación, ¿sí? Digamos como que podían consultar y nosotros apoyábamos digamos, como en lo que necesitaran. También lo que hicimos fue poner al uso del mundo, en realidad, nuestra cadena de suministro para suplir sobre todo los países con bajos y medios ingresos. Nosotros desde la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, frente al tema de COVID-19, manifestamos que existe una necesidad del fortalecimiento de los sistemas sanitarios en todos los países alrededor del mundo. La pandemia contribuyó de forma directa o indirecta el aumento en todos los países en un 16% en las tasas de mortalidad, de acuerdo con lo que estaba previsto inicialmente para el 2020 y el primer trimestre del 2021. Según el informe del panorama de salud para 2021 que generamos, la esperanza de vida descendió en 24 de los 30 países con datos que estaban para comparar dentro de la información que se nos es aportada. El impacto de la pandemia se vio principalmente en la salud mental, ya que prevalecen, aun cuando parcialmente está superada la crisis sanitaria, casos de ansiedad y depresión que se generaron en niveles altos debido a las crisis generadas por el tema del aislamiento. Adicional a esto, se evidenció que existe una escasez de personal sanitario, por lo que se evidencia una necesidad de invertir en los próximos años en la mejora de la atención primaria de salud para prevenir enfermedades. De esta manera es importante generar una inversión adicional, un gasto adicional para la atención no solamente de las enfermedades o de los rezagos de los contagios por COVID, sino adicionalmente poder fortalecerlo para atender aún en una emergencia similar la continuidad de la atención médica de enfermedades diferentes a los padecimientos generados por el COVID. Sin embargo, también se agudiza el impacto que ha tenido la poca promoción de parte de los gobiernos frente a los estilos de vida saludables.
el tabaquismo, el alcoholismo y la mala alimentación que generan obesidad, que además son factores de riesgos para el padecimiento del COVID-19, generan un incremento no solamente en las tasas de mortalidad, sino que se generó una alerta en los puntos altos de la pandemia, pues fueron parte de las principales causas de decesos registrados por la Organización Mundial de la Salud. Y es preocupante ver que organismos internacionales que promueven el desarrollo sostenible no contemplan dentro de sus metas para el cumplimiento del ODS número 3, la promoción de los estilos de vida saludables. Adicional a esto, dentro de los registros estadísticos, la meta de este ODS en particular implica el aumento de una cobertura sanitaria de forma universal y eficaz para todos los miembros de la salud. Pero existe una poca promoción de parte de los gobiernos en la incentivación de los estilos de vida saludable para prevenir enfermedades como la obesidad, el tabaquismo y secuelas generadas por el alto consumo de alcohol que se vieron incrementadas durante los puntos álgidos de la pandemia. De esta manera, podría generarse una adición a las metas de este tercer objetivo, con base en la realidad que actualmente se vive en los países. En cuanto al Fondo Monetario Internacional, brindó como tal un apoyo financiero en cuanto a asesorías financieras y recursos financieros a sus países miembros. Con esto, pues, desempeñar como tal un papel de red de apoyo mundial en cuanto a la seguridad financiera. El Fondo Monetario Internacional dispuso de un préstamo, de su capacidad de préstamo a estos países de un valor de $1 billón, poniéndolo a servicio de todos los países miembros. Con esto, el Fondo Monetario Internacional lo que quería era establecer una seguridad comercial y financiera dentro de los países miembros a raíz de varios recursos financieros, como lo fue el financiamiento de emergencia, del cual dispusieron pues como tal una totalidad de $100.000 millones para el entonces del inicio de la pandemia, en el cual 100 países hicieron la solicitud de financiamientos con este recurso y se fueron aprobando con rapidez 60 países al principio de la pandemia. Luego de esto también obtuvimos como tal un recurso que eran las donaciones para los alivios de deudas, en los cuales pues fueron aliviados 27 países miembros para que pudieran como tal establecer una prolongación de las deudas que tuvieran adquiridas en ese momento. Y también hicimos como tal solicitudes de alivio de deuda bilateral. Se hizo como tal una negociación o un acuerdo con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional y el presidente del Banco Mundial para los inicios de la pandemia, y con esto reducir como tal el índice de pobreza. Se dio como tal también como un recurso financiero el refuerzo de la liquidez, y se dio también como tal la modificación de los acuerdos de préstamos existentes. Con esto pues para los países que estuvieran más urgidos con deudas y darles un amplio plazo en crisis sanitaria. Le doy la intervención a la señorita Ono. Bueno, aquí quisiera hacer como una acotación sobre lo que decía el FMI, y es que si ustedes estaban realizando como todos los préstamos y como los beneficios que le otorgaron a estos países que lo necesitaban, a los países miembros, ustedes previeron la deuda que tienen que afrontar en este momento, o sea, las altas deudas en las que afrontan los países en este momento.
Sí, claro que sí, eso fue previsto. Sin embargo, se arrojó como tal un plan de acción luego de la pandemia, de vivir y generar como tal estos préstamos. Se generó una deuda y un déficit público en países miembros, en los cuales se generó una deuda pública y se constataron como tal un plan de acción ante los administradores de deuda que abordar de inmediato riesgos de liquidez, coordinar políticas entre autoridades de gobierno, que entraran a consultar la comunidad de inversionistas y acreedores para que pudieran incrementar como tal las inversiones a inversión extranjera, revisar también las estrategias de gestión de deuda y el plan anual de endeudamiento, utilizar herramientas de gestión de mercado cuando pues, sea posible. Y también tuvimos en cuenta como plan de acción la mejora de supervisión de riesgos, de liquidez, utilizar las comunicaciones de manera proactiva y ser receptivo y adaptar los planes según corresponda el país. Nosotros como IATA reducimos el riesgo de importación del coronavirus pues a través de los viajes. ¿Cómo lo hicimos? Pues evitamos que personas asintomáticas viajaran. También realizamos pruebas de COVID para viajeros procedentes de países que se consideraban de alto riesgo. También realizamos la mitigación de riesgos en los casos en los que un viajero infectado haya realizado el viaje. Entonces se le aplicaba, pues le hacíamos como poner y que usara su mascarilla a lo largo de todo el proceso del viaje. Entonces también se realizaba el tema de la desinfección, la declaración de la salud y el tema del distanciamiento social, pues entre ellos mismos. Digamos que la mayoría de los gobiernos respondieron a la pandemia restringiendo los viajes y pues una medida que solo sirvió para paralizar la conectividad aérea global con enormes consecuencias económicas y humanas. Entonces, aunque no existe como tal una evidencia sobre la efectividad de las restricciones, pues lo que sí se ha demostrado es que su impacto negativo en la conectividad aérea, pues por ello los políticos deben pensar en los beneficios económicos y sociales de la conectividad aérea a la hora de implacar restricciones de viajes realizados con la salud. Se va a dar la intervención de la señorita Cepal. Frente a lineamientos impartidos por la OMS respecto al distanciamiento para prevenir el contagio, me gustaría saber por qué no respetaron esas medidas generadas por la OMS para prevenir la expansión del contagio a través de las fronteras, teniendo en cuenta, pues, que no se acató esa medida, considera que pudo haber sido un factor determinante para la propagación rápida de los contagios alrededor del mundo. Bueno, la razón por la cual nosotros no llegamos a tener este distanciamiento entre las sillas es porque a nosotros como organización esto nos requería un gran costo. Entonces, por esta razón no se hizo como el proceso del distanciamiento de las sillas. Pero nosotros tomamos como medida el tema de las máscaras. Adicional a ello, pusimos filtros, el filtro High Efficient Particulate Air, abreviaturas es HEPA. Estos eran limpiadores y por lo tanto limpiaban el aire del avión. Entonces, por esa razón, tomamos otras medidas, pero pues que no nos iban a incrementar tantos costos. Adicional a ello, nosotros como organización estamos ofreciéndole un servicio al cliente económico, el cual si nosotros llegáramos a incrementar este tipo de costos, pues para ellos eso no iba a ser económico. Como segunda pregunta, me gustaría saber, desde los principios de su institución, ¿cuál ha sido como tal el impacto de la guerra de Rusia con Ucrania y cómo ha accionado el organismo, o bueno, su organismo ante esto? Bueno, el Fondo Monetario Internacional recientemente en este mes de octubre aportó como tal un nuevo crédito a Ucrania por esta guerra, aportó un crédito de 1.300 millones de dólares para hacer frente pues a como tal a la emergencia alimentaria que vive Ucrania ante esta guerra. Pues se considera que el Fondo Monetario lo que quiere es reducir como tal la pobreza y adicional a esto regular como tal la seguridad financiera de los países miembros.
En este caso, pues Ucrania en este momento está en un sufrimiento pues humano y además de eso un dolor económico que a nivel global está afectando a todo el mundo, pero en especial está afectando como tal en estos países donde se está generando la guerra. Desde la CEPAL concluimos que siendo Ucrania uno de los principales productores de materias primas en sectores como los cereales, el petróleo, el gas y el aluminio, además de los fertilizantes de la agricultura, el impacto principal que ha tenido en países de la región, particularmente ha sido la contribución a el alza en los alimentos, precisamente por la imposibilidad de la circulación de las materias primas para una producción óptima. Entre otras cosas, los efectos muy marcados que tiene este conflicto en la región se generan porque Rusia es uno de los principales destinos de exportación de la región. Esto quiere decir que en el 2020 el 0.6% de las exportaciones totales de la región iban dirigidos a Rusia o a Ucrania. En esa misma medida, pues las importaciones provenían de estos países. Al haber una restricción en productos principalmente como el banano, la soya, la carne bovina y el salmón, la compra de esos productos, al igual que de los fertilizantes, muestran una fuerte dependencia del abastecimiento para ese tipo de productos, lo que genera un impacto en la economía de esos sectores. De esta manera, pues al igual que en el resto de los países del mundo, la incertidumbre frente a la duración del conflicto genera una desaceleración en la economía mundial y se ha visto fuertemente marcada en el alza de tasas y en el crecimiento inflacionario. De acuerdo con las proyecciones establecidas y los pronósticos, el crecimiento mundial para abril del 2022, que estaba proyectado en un 4.7, se redujo a un 3%. Los principales efectos del conflicto que ha tenido en la región han sido los precios de la energía, en la minería, en alimentos como el trigo, el maíz y el aceite. Los fertilizantes siguen siendo un punto de dolor fuerte para nuestra región. Bueno, digamos que en este momento me gustaría también como aportar que desde la Organización de las Naciones Unidas estamos presionando para que se realicen las exportaciones, como lo decía CEPAL, para que se vuelvan a reactivar las exportaciones de Ucrania y Rusia, principalmente de estos productos, como lo mencionaba ella, porque son productos que necesitamos y que generan como generan una gran economía, como un balance de la economía a nivel mundial. También digamos que genera un alto impacto para nosotros, puesto que nuestra función principal es establecer la paz y la seguridad internacional. Entonces, digamos como que estamos trabajando para que puedan llegar a un acuerdo estos dos países miembros. Como IATA, esto sí generó baja demanda de pasajeros y pues también se impactó en los costos por el desvío de las rutas pues habituales, de los vuelos en las zonas afectadas. Bueno, pese a los conflictos que pues el mundo hoy vive, la aviación siempre muestra una actitud y un compromiso de resiliencia. Bueno, dentro del informe de perspectivas económicas que emitimos desde la OCDE, se pone en manifiesto el alto precio que está costándole al mundo la guerra entablada por Rusia contra Ucrania. Esta invasión inesperada frenó inmediatamente la recuperación que se proyectaba posterior a la pandemia y que ha llevado a la economía mundial a un camino de menor crecimiento económico y una inflación en aumento. En la última edición del informe de perspectivas económicas que emitimos,
el crecimiento mundial se prevé con un desaceleramiento brusco que se sitúa en torno al 3%, y para el 2023 en un 2,8%, quedando muy por debajo de la proyección de recuperación proyectada en las anteriores informes de perspectivas económicas del mes de diciembre. El impacto social de la guerra ha estado fuertemente marcado en Europa, y pues han sido los más castigados, porque implica una elevada exposición de la región a través de las importaciones, de la energía y de los flujos de refugiados. La alta inflación está generando un impacto en los ingresos y en el gasto de los hogares, afectando principalmente a los más vulnerables. La amenaza de sufrir una crisis alimentaria sigue siendo una de las principales preocupaciones en los países más pobres del mundo, porque se presenta un elevado riesgo de la escasez de suministros y un alza constante en los costos de producción. Esta subida de precios en los alimentos y en la energía es presentada principalmente por un cuello de botella en las cadenas de suministros, que son un factor clave para determinar la inflación de los precios, que está proyectada a alcanzar los índices más altos no presentados desde la década de 1970. Sin embargo, las presiones de estos costos tienden a ceder en la medida en que los tipos de interés empiecen a notarse en el 2023. Sin embargo, se prevé que la inflación se mantenga en los rangos que establecen los bancos centrales, pero muy por encima en muchas de las economías principales. Los países más afectados con la subida de los precios de las materias primas, que acentúan las presiones inflacionarias y la contracción de los ingresos reales y el gasto, han obstaculizado esta recuperación. La desaceleración está propiamente atribuida a la guerra y está ocasionando un deceso en los ingresos reales y una desaceleración del crecimiento, con menores oportunidades de empleo en los países más pobres y en vías de desarrollo, que son quienes se están viendo más golpeados con esta crisis. Muchas de las economías emergentes y de ingresos bajos, se ven afectadas por el alza en los precios y en los precios de los alimentos y en los precios de la energía, con la posibilidad de sufrir fuertes salidas de capitales en la medida en que los tipos de interés sigan creciendo. De esta manera, pues se va a acrecentar aún más los indicadores de pobreza y de desigualdad. Proteger los hogares con bajos ingresos debe ser una máxima prioridad para los poderes públicos y para los estados gubernamentales, para los estados. Sin embargo, pues no se contempla en el corto plazo que exista una medida diferente a las medidas fiscales temporales que estén orientadas a la evaluación de los medios económicos para poder beneficiar los recursos y las fuentes de recursos. Muchas gracias a cada una de ustedes por toda esta información y por enseñarnos un poco más a todos. Pues desde nuestro espacio me despido, no sin antes enfatizar que estas organizaciones no surgen para descalificar o sustituir al Estado, sino para complementarlo en muchas de sus actividades. Y pues de modo indirecto para considerarlo como actor nuclear en la vida internacional. Hasta la próxima entrevista y muchas gracias por escuchar.